Hace unas pocas semanas me vi las 2 películas de Dune seguidas, más que nada porque sabía que si las dejaba mucho tiempo no me iba a acordar ni del clima. Para quien no lo sepa, estas películas están inspiradas en un libro escrito por Frank Herbert llamado Dune Mesías, o algo así se pronuncia, el cual yo no me he leído, pero que probablemente lo haga en un futuro, porque la trama es una tremenda locura. Tengo que admitir que lo que me llamaba a esta película fue el personaje de Paul Atreides, y no el hecho de que fuese interpretado por Timothée, sino por la escritura que tiene. Los personajes que son tachados como los elegidos siempre van a tener un lugar en mi corazón por muy locos que se terminen volviendo. Porque, bueno, al fin y al cabo supongo que es como la gracia de esos personajes. Y es que de hecho a Paul Atreides le pasa justamente eso. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿verdad Paul es el Mesías del que tanto se habla en las películas y en el libro? Bueno, pues eso es justamente de lo que vengo a hablar hoy. De Paul Atreides, un falso profeta cegado por la sed de venganza. Comencemos hablando de la profecía que se supone que Paul está por cumplir. Esta profecía gira en torno a Lisan al-Gaib, o también llamado voz del mundo exterior, un mesías que llevará a los Fremen al paraíso. Este supuesto mesías será un extranjero que guiará a los habitantes de Arrakis, es decir, a los Fremen, hacia la libertad y hacia un mundo mejor. Además, esta figura deberá cumplir con algunas señales o requisitos que los Fremen empiezan a ver en Paul desde un principio. Pero claro, es que todo esto está trucado. Retrocedamos un poco. Paul Atreides es hijo de Leto y Jessica Atreides. Esta última es una Bene Gesserit, que son una orden de mujeres creada hace 10.000 años atrás, y después de un largo periodo de entrenamiento consiguieron poderes excepcionales tales como la voz, que básicamente consiste en poder influir a las personas a través de su voz. Vaya, que tampoco que se hayan matado pensando un nombre. Además, las más experimentadas pueden convertirse más tarde en reverendas madres, que luego explicaré qué es y que cómo se hace eso. Esta orden de mujeres tiene muchos objetivos, entre ellos conducir a la evolución próspera de la humanidad a través de sus conocimientos avanzados y mutaciones genéticas. Pero claro, como bien se nombra en la primera película, ellas también tienen sus propios intereses. Las Bene Gesserit tienen una alta influencia política y agentes dispersos por todos los universos de Dune, así que son muy pero que muy poderosas. De hecho, la creencia de Lisan al-Gaib no fue creada por los propios Fremen, sino por las Bene Gesserit, que luego se la impusieron. Todo esto forma parte de un plan de las Bene Gesserit que voy a ir explicando poco a poco, comenzando por el programa Misionera Protectiva, que consiste en sembrar mitos y profecías por todo el universo, incluyendo, como ya hemos visto, a Arrakis. De esta forma, si una Bene Gesserit llega a un lugar y se encuentra con la profecía del Lisan al-Gaib, sabría que esa comunidad ha sido influenciada por las de su orden y sabría cómo manipular a su población a través de esa profecía, pues conocía exactamente cómo debía ejecutarla. De esta forma es como las Bene Gesserit van manipulando a los Fremen para su plan a largo plazo. Pero es que aún hay más. Como he dicho, estas mujeres tienen un control de su cuerpo excepcional, tanto que hasta pueden elegir el sexo de sus bebés, y el plan de cría que seguían las obligaba a tener únicamente niñas hasta poder engendrar a un llamado Kwisatz Haderach, que sería básicamente como si fuese un Bene Gesserit masculino, y que efectivamente también tiene relación con la profecía. Siguiendo con el tema, se supone que ese Kwisatz Haderach abarcaría todas las mutaciones genéticas raras que se han ido acumulando a lo largo de los años, y para por fin poder engendrarlo, Jessica debería haber tenido una niña para poder cruzarla con uno de la casa Harkonnen. De esta forma, la enemistad entre las casas Harkonnen y Atreides acabaría, y además colocarían en el poder al Kwisatz Haderach, una idea fuerte y, lo más importante, controlado por la Bene Gesserit. Pero claro, Jessica decidió tener a Paul, en parte porque ella creía que podía engendrar al Kwisatz Haderach. Paul fue entrenado por Jessica desde pequeño en las técnicas de la Bene Gesserit. Eso incluye el uso de la voz, Consider what you're about to do, Paul Atreides. y por supuesto resistencia al dolor. Y es justamente por eso que Paul encaja también en toda esta profecía. Las Bene Gesserit le marcaron un camino a Jessica en Arrakis. Eso es justo lo que le dice la reverenda madre. Y Paul lo sabe. Por eso desde un primer momento se niega a creer en las profecías y en que él es el elegido. Porque es que realmente no lo es. Simplemente fue entrenado desde pequeño para encajar en una falsa profecía. Sin embargo, una noche los Atreides son atacados por los Harkonnen. Y después de la muerte del duque Leto, es decir, de su padre, es cuando Paul empieza a cambiar animado por el resentimiento y el deseo de venganza. A pesar de sus macabras visiones y las veces que intenta mantenerse humilde, sus decisiones lo van acercando cada vez más a esa horrible realidad que ve en sus visiones y a esa guerra santa desatada en su nombre y en el de su padre. Esto se puede ver desde un primer momento cuando Paul y Jessica llegan al asentamiento Fremen, donde nuestro protagonista decide matar a Yami, uno de los Fremen, y quedarse en el desierto con tal de mantener vivo el mito del Lisan al-Gaib. Todo esto ocurre en la primera película, que aunque está bastante bien, para mí la segunda es la que se lleva el broche de oro. De un parte de otro nos termina de mostrar al Paul Atreides que juró nunca creer en la profecía, convirtiéndose en un falso mesías sediento de venganza, e incluso a una Jessica igual de cegada que su propio hijo. Y es que después de todo, por muy humilde que puedas llegar a ser, si no sabes controlar tus impulsos, el poder puede corromperte de manera inimaginable.
En Dune parte 2, Paul ya parece ver las cosas muy claras. De hecho, él mismo le revela a su madre, a Jessica, que su principal motivación es la venganza. Paul, en un principio, quiere utilizar a los Fremen para frenar la producción de especias y así pueda llegar hasta el emperador para ejercer su venganza, aun sabiendo las consecuencias que esto pueda acarrear. Sin embargo, es verdad que durante parte de la película, Paul se echa un poco hacia atrás, ya explicaré por qué. El problema aquí es que se suma otro factor importante, y es la conversión de Jessica en reverenda madre de los Fremen, cosa que no solo la cambiará a ella, sino también al bebé que lleva dentro desde antes de que llegasen a Arrakis. Vamos por partes. En esta segunda parte, Stilgar mantiene una conversación con Jessica donde le pide que se convierta en la reverenda madre de su comunidad, pues la antigua ya está muriendo. Además, según la profecía, la madre de Lisan al-Gaib debía ser una reverenda madre. Si Jessica no acepta, significa que Paul no es el elegido y que los Fremen los abandonarían de nuevo a su suerte en mitad del desierto, por lo que, claro, a Jessica como que tampoco le queda otra opción que no sea aceptar, aunque sin mucha ilusión, claro. Las reverendas madres conservan los recuerdos de todas las madres anteriores a ella, teniendo que soportar con todo el sufrimiento de años e incluso siglos. El proceso, aunque cambie según la comunidad, es mortal para un hombre, así lo explica Jessica. En este caso, el proceso de la comunidad Fremen es beber una especie de pócima llamada agua de la vida, que de hecho es veneno sacado de los gusanos del desierto. Jessica, escondiendo que está embarazada, bebe de ese veneno y después de minutos de sufrimiento consigue neutralizarlo gracias al entrenamiento que recibió, porque recordemos que ella es una Bene Gesserit. Sin embargo, como he dicho, esto no solo afecta a Jessica, sino también al bebé, y os voy a explicar a continuación por qué. Como he dicho, en la cultura Fremen, para que una mujer pueda convertirse en reverenda madre, tiene que beber lo que se llama el agua de la vida, un líquido venenoso que solo las personas entrenadas para neutralizarlo pueden sobrevivir a él. Por eso Jessica dice que es mortal para los hombres, porque en un principio solo las Bene Gesserit constan de ese entrenamiento. Cuando una mujer se convierte en reverenda madre, esta desbloquea lo que se llama la otra memoria, que básicamente es lo que he explicado antes, el poder acceder a todos los recuerdos y sufrimientos vividos por las reverendas madres anteriores. Sin embargo, las reverendas madres no pueden acceder a los recuerdos masculinos porque son demasiado dolorosos, ya que incluyen guerra, abusos, muerte y todo ese tipo de cosas poco agradables, por lo que solo los hombres y los prenacidos pueden llegar a esos recuerdos. Por eso a la antigua reverenda madre se le queda esta cara de aquí al darse cuenta de que Jessica espera una niña y que después de haber bebido esa pócima, su hija podrá acceder a los recuerdos de ambos sexos. A partir de aquí, Jessica ya no es la misma. Ella asegura que escucha a su hija, Alia, hablar desde su vientre, diciéndole que Paul solo está a un paso de convertirse en el Kwisatz Haderach, que lo único que tiene que hacer es beber del agua de la vida al igual que hizo ella. Con esto logrará abrir su mente y desbloquear tanto los recuerdos masculinos como femeninos, pudiendo juntar ambos y así ver el futuro. Jessica en un principio no estaba dispuesta a convertir a su hijo en el Lisan al-Gaib. De hecho, ella quería dejar el desierto y cuando aceptó ser reverenda madre, solamente lo hizo para poder sobrevivir. Pero claro, al convertirse en reverenda madre de los Fremen y obtener todos los recuerdos de las antiguas, todo el peso y recuerdos almacenados sobre la profecía recayeron sobre ella, reafirmando la importancia de esta. Esto provoca que Jessica termine presionando a Paul para que él cumpla con su rol de ser el elegido, pero para este punto él ya estaba algo asustado. Paul que hace presencia en la muerte de su madre y además se enamoró de Chani, una de las Fremen que estaban en contra de la profecía. Estos dos factores parecen mantenerlo alejado de todo esto, aunque no pasará mucho tiempo hasta que Paul termine dejándose de Bast por completo. El ejército de los Harkonnen ataca a los hogares de Paul y de miles de Fremen, haciendo que estos tengan que moverse al sur en busca de otro refugio, y también para hablar las cosas entre ellos sobre cómo se van a organizar para la guerra contra los Harkonnen. La cosa es que la parte del sur de Arrakis es donde se encuentran los Fremen más religiosos. Ya entendéis un poco por dónde voy. Cuando Paul llega, finalmente termina haciendo caso a lo que le dijo su madre, bebiendo el agua de la vida, a la que sobrevive a pesar de ser un hombre. Cuando Paul despierta, cumple automáticamente la profecía Fremen, convirtiéndose oficialmente en lo que siempre negó ser, el Kwisatz Haderach. A pesar de que el amor, su humildad y el miedo lo mantuvieron alejado de la profecía durante un tiempo, el ataque a Harkonnen fue como la gota que derramó el vaso de Paul, que ya de por sí estaba muy lleno por su ira y su sed de venganza. Sin embargo, por mucho que los Fremen se arrodillen ante él o lo traten como un salvador, hay que recordar que Paul simplemente nació del plan de crianza de la Bene Gesserit y que además fue entrenado por su madre, haciendo que él también tuviese la capacidad de neutralizar ese veneno, y así poder ver los recuerdos femeninos, pero también los masculinos. Con esto, Paul logra acceder a todos los futuros posibles al mismo tiempo, y ve el único camino posible para poder realizar su venganza, la Guerra Santa. Finalmente, los Fremen llegan al sur de Arrakis, ya que es cuando Paul toma oficialmente su falso rol de Mesías, entrando a la reunión de líderes y soltando un discurso lleno de odio y venganza, disfrazado de una falsa promesa de paraíso y salvación tanto para los Fremen como para Arrakis. A partir de aquí, Paul solo va más, demostrando de nuevo lo cegado que está por el poder y la venganza, que han terminado ganando esta lucha de contrario e iniciando la Guerra Santa que tanto temía en un principio.
Paul es el ejemplo perfecto de la idealización de la figura del héroe. Un chico aparentemente humilde, cariñoso y heroico convertido en un manipulador y arrogante dictador de una falsa profecía. Pero es que en realidad tenía todos sus favores para que esto pasara. El apoyo ciego de los Fremen, la inestabilidad política del universo de Dune, su resentimiento y deseo de venganza y, por supuesto, la guinda del pastel, un entrenamiento de Bene Gesserit. Paul no es ningún elegido. Paul era un peón de la Bene Gesserit que al final terminó saliéndose del tablero gracias a un sistema mal formado que permite que este tipo de figuras puedan acceder al poder. Si Paul no se hubiese presentado como Lisanna Gaib, otro lo hubiese hecho en su lugar. Pues como dijo una de las reverendas madres, tenían varios candidatos. Me gusta Dune porque presenta un aspecto muy realista del ser humano, el egoísmo. Paul se pasa negando la profecía hasta que ve que no hay otra escapatoria. Frank Herbert hace hincapié en que la idealización de la figura del héroe puede ser peligrosa si no se lleva a cabo con cuidado. Pues por muy humilde y heroica que pueda parecer una persona, la realidad es que ningún humano sería capaz de no corromperse de tanto poder. Y si no se para a tiempo, puede convertirse en un grave problema. Ya para finalizar y por fin poder cerrar el vídeo, tengo que deciros que si os gusta este tipo de películas de distopía del futuro, o a lo mejor estos desarrollos de personajes un poquito más sádicos y enrevesados, por decirlo de alguna forma, Dune os va a encantar, tanto la primera como la segunda. A lo mejor un poco más la segunda porque la primera es más contextual y no pasan tantas cosas intensas, por decirlo de alguna manera, pero igual las dos están muy bien. Quiero decir, tanto la vestimenta como los actores, como los escenarios, los diálogos, los efectos especiales, es todo increíble y sin duda de este año es una de las mejores películas que han sacado hasta el momento, creo yo. Pero bueno, dicho esto, hasta aquí os dejo el vídeo después de un tiempecito. Siento no haber subido nada, pero es que las clases han empezado y la verdad es que es todo una locura y este año es bastante dura. Pero bueno, intentaré subir contenido siempre que pueda. Como siempre, seguidme en mis redes sociales y hasta la próxima.